Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de Tiempo de Estudio. Bienvenidos a Tiempo de Estudio 0902-2026, guión número 2, aquí en la plataforma de Twitch. Y vamos a estar leyendo historia, leyendo libros de la Comisión de la Verdad. Estamos leyendo los libros de los relatos territoriales. Permítanme un segundo, primero vamos a hacer esto. Estamos leyendo los libros que están en esta página que se llama comisiondelaverdad.com. Aquí usted le da a la primer apartado y se va aquí a Colombia Adentro, relatos territoriales sobre el conflicto armado, le da a leer y busca entre todos estos libros el que dice Frontera Nororiental y lo descarga o aquí pone la página, ya le digo en qué página estamos, estamos en la página 79 y pues vamos a leer un rato de este libro de la Comisión de la Verdad, ¿no? Le recomiendo que se vaya a esta página, que coja aquí, abra aquí, que es la Comisión de la Verdad y se entere de qué es la Comisión de la Verdad. No lo voy a mencionar aquí porque ya lo he mencionado los días anteriores y eso me llevaría un tiempo que que pues no voy a utilizar. Voy a leer 30 minuticos iniciales, paro en la mitad de la lectura, paro cuando termine de leer los 30 minuticos, en el descanso de 15 minutos voy a cambiar esto aquí a ponerlo 15 minuticos y este voy a ponerlo de 30. Ya. Entonces, 30 minutos, 15 minutos de comentar qué opiniones tenemos alrededor de la lectura o qué opiniones tengo alrededor de la lectura. Re- Recuerden, frontera nororiental. Esperen un segundo. Nos vamos a Google Maps. Nos vamos a Google Maps. Nos vamos de Bogotá. Salimos de Bogotá. Y nos encontramos en esta región específicamente, en esta región de acá, la frontera nororiental, norte oriental del continente de Colombia. ¿Sí? Estamos hablando de Cúcuta, estamos hablando de Arauca, estamos hablando de Saravena, Arauca, Tame, el Tarra. ¿Dónde está el Tarra? Cúcuta, Barranca Bermeja, creo que también aquí parte del Parque Natural El Cocuy. Mire, hay inundaciones en Vanegas. No sabía que había inundaciones aquí. Es que antes de grabar estaba video reaccionando a unos videos, así que te recomiendo entrar a la plataforma de Twitch y ver este stream una vez lo publique completo, ver este stream, los primeros 30 minutos de stream, en los cuales comento sobre las inundaciones que sucedieron en el departamento de Córdoba. Córdoba está inundado, ¿sí? Porque hubo una mala gestión ahí, una mala gestión. Hay una serie de responsables que tendrán que hablar en los próximos días y decirle al pueblo colombiano qué fue lo que pasó, o sea, por qué sucedió esta inundación y buscar un plan
para que no se vuelva a presentar estas inundaciones en el largo plazo, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo. Pero bueno, estamos en la frontera nororiental, ¿no? Estamos en esta frontera nororiental. Como digo, estamos hablando de Saravena, Arauquita, Arauca. ¿Qué otro me suena así? ¿Qué otro me suena? Cúcuta, sí, Ocaña. Estamos en esta región de esta parte de acá. En esta región de Colombia hay, no sé si pongo frontera nororiental de Colombia. ¿Se marca la frontera nororiental de Colombia? No, no se marca la frontera nororiental de Colombia. ¿Qué sucede en esta parte? En esta parte de la frontera nororiental hay la presencia histórica y el surgimiento de la guerrilla del ELN, ¿sí? Pero también hay presencia de las FARC. Ah, Catatumbo, por ejemplo, también. Pero también hay presencia de las FARC. Sí, estamos leyendo el informe de la Comisión de la Verdad, así que estamos conociendo la historia de esta región, específicamente desde el 58 hasta el presente. Entonces surgen las guerrillas, aparece la guerrilla del ELN, ¿sí? Las relaciones estrechas que tiene con la población de la región, lo que hace esta guerrilla en la región. eh, la presencia del Estado, si hay presencia o no del Estado, ¿sí? La razón por la cual la población se moviliza, o sea, se vincula a las estructuras de las guerrillas, la presencia de las FARC, más adelante se hablará de la presencia de los paramilitares, porque también a esta región llegan grupos paramilitares en los 90, la presencia de los cultivos de cocaína, la presencia de hoja de coca, la presencia de las multinacionales, debido a que en esta región es una región petrolera, entonces las multinacionales que desean extraer el petróleo. Por ejemplo, si usted es de Colombia, lo más probable es que en los años 90, y si usted es de Colombia del siglo pasado, de los 80 como yo, de hace 40 años, lo más probable es que usted haya escuchado en noticias una y otra y otra y otra y otra vez que las guerrillas volaban el oleoducto Caño Limón Coveñas, ¿no? Un oleoducto de petróleo. Ese oleoducto Caño Limón Coveñas está ubicado en esta región del país, ¿no? Y pues las guerrillas dinamitaban ese oleoducto para que no se robaran el petróleo, contaminaban un poco de ríos y contaminaban ecosistemas completos. Pero bueno, sí, parte del ejercicio militar, parte del el conflicto armado. Vamos a empezar con la lectura de este libro, 30 minutos iniciales. Empezamos acá. Llegada y expansión de los cultivos de coca en la frontera nororiental. Paralelamente al arribo de las diferentes guerrillas, empezó a surgir en la región nororiental la economía cocalera. Según testimonios de campesinos y excombatientes recibidos por la Comisión entre 1979 y 1980, llegó a Teorama, norte de Santander, una variedad de semilla peruana, una semilla roja grandecitas, que las primeras grupos narcotraficantes repartieron entre los campesinos, mientras que a Arauca la semilla llegó a través de sembradores colonos provenientes de Meta y Santander.
Pero más allá de eso, los cultivos de uso ilícito se expandieron en la región debido a las difíciles condiciones de vida de los campesinos, la crisis económica en la que estaban sumidas estas poblaciones. Es por lo tanto un factor clave para entender las dinámicas de la expansión cocanera. En ese sentido, es necesario recordar que en el norte de Santander había tenido lugar el desarrollo de la industria del petróleo, que el Estado respaldó entre las décadas de los 30 y los 70, pero mientras se efectuó una inversión en infraestructura que favoreció la actividad petrolera, la economía campesina quedó al margen. Los lugareños no contaron con los recursos necesarios para comercializar sus productos y ser competitivos en el mercado. Frente a lo anterior, los colonos campesinos se dedicaron a la actividad de la agrocultura y la ganadería para fines de abastecimiento interno, sin la oportunidad de tecnificación del campo y con esto la oportunidad de abrir circuitos económicos más amplios. Esta situación parece haber sido la que impulsó el desarrollo de los cultivos de uso ilícito en la región. Además, las empresas privilegiaron paulatinamente las vías aéreas para el traslado de su personal y las carreteras que inicialmente se abrieron dejaron de tener mantenimiento, lo cual afectaba la economía campesina. Las vías internas del departamento también eran bastante precarias. Según recuerda pobladores, por ejemplo, hacer el trayecto entre Tibú y La Gabarra, separado por 56 kilómetros, una distancia que hoy se cubre en poco menos de 2 horas, en ese momento debía demorar hasta 3 días por trocha. Trasladar una cosecha o cualquier otro producto era una tarea titánica, mientras que mover 1 o 2 kilos de pasta de coca mm, pasta base de coca resultaba mucho más sencillo y rentable, tal como lo explica un campesino cultivador. La gente dejó de cultivar la agricultura en parte por responsabilidad del mismo Estado. Es más fácil cargar 1 kilo de coca que cargar tonelada de comida o de manera o de madera. Durante duraban los carros varados por la carretera, la comida se dañaba, no podía quien, no había quien la comprara. El testimonio de un líder social del Catatumbo coincide en señalar también el descuido estatal como un factor que promovió en la práctica la economía cocalera. La inversión social que necesitaban los campesinos para mantener las vías no se dio. Fue más fácil mover esa economía cocalera que otras que sacar un bulto de yuca, de plátano o de algotros algotros cultivos que se estaban cultivando en la región. Entonces, ya ve el cambio, es menos costoso mover la economía de la coca que mover la economía legal, porque ya son muchas las dificultades por las vías terciarias, vías primarias. Por su parte, los habitantes de la Gabarra, epicentro del cultivo de coca en la región, en particular desde la segunda mitad de la década de los años 80, relata la transformación que se dio en la economía del lugar de esta manera. Así empezó a llegar la coca a la Gabarra, porque en ese entonces no habían vías, no había carreteras y todavía hay ese problema. Entonces, ¿por dónde se saca el producto? El producto bueno es pesado, es complicado. Hay fincas que quedan muy lejos del río, entonces tienen que caminar y eso hacía aún más caro el transporte, como lo eran las mulas. Por cada bulto cobraban 20.000 pesos.
porque siempre le llevaba todo el día a un señor de esos llevar un cargo al puerto. Eh, y más encima el viaje de canoa para sacar hacia la vereda. Entonces, cuando llegaba al puerto, había gastado más de lo que valía el producto. Precisamente en el corregimiento de la Gabarra, dos clanes familiares comenzaron a lidiar el comercio de la hoja de coca, los Napos y los hermanos Álvarez, estos últimos conocidos en la región como los Pepes. Además, familias se dedicaban antes a transportar productos agrícolas que los campesinos de la zona y una vez comenzó a surgir la economía de la coca, se vincularon a ella aprovechando sus vehículos y rutas para sacar la producción local. Esta, que consistía en el primer momento del bazuco, mezcla de alcaloide con la coca con distintos químicos que implica un procedimiento de la hoja, era vendida a narcotraficantes en Cúcuta. Un líder del Catatumbo, que de niño conoció estos grupos, relató a la comisión lo siguiente. Era un combo. Los nepos y en el otro costado tenían el combo de los pepes. Entonces de aquí para allá iba a haber una gran violencia. Esos fueron los primeros combos del Catatumbo. Esos marcaron la historia de todo entre el narcotráfico y los ladrones. Resulta que todo el mundo quería quedarse con la línea y el poder. Una de las dos familias tenía que desaparecer. Cuando le habló de los Pepes, hablo del papá y los hijos, una familia narco de acá del norte de Santander. Y en ese costado le hablo de los hermanos Nepos, porque el mayor de los hermanos se apodaba Nepo y todo el que se aliaba era de los Nepos. Entonces comienza a suceder. Ellos se sentían sin plata y le daban pereza salir a trabajar y comienza a ver los atracos y empiezan ellos a trabajar en eso. Finalmente los Pepes logran el control del mercado en la zona, pero hacia la segunda mitad de los años 80 serían las FARC-EP las que ejercerían mayor dominio y terminarían desplazando a aquellos incipientes clanes familiares. En 1986 comienza a entrar en relación con los cultivos ilícitos, aunque esa relación inicialmente fue más bien ambigua. Un líder social del norte de Santander la resumía así. La coca comienza desde el 78-79, pero comienza a tener prioridad en la zona con, como en el 86. A los grupos armados FARC y ELN llegaron y enfusilaron muchos de los pelados. En ese tiempo la guerrilla era muy campesina, verdaderamente del territorio, las dos. El ELN no quería la coca, pero muchas veces arrancó las matas de coca porque nunca estuvo de acuerdo con la llegada al Catatumbo. Las FARC nunca tomaban la decisión de sí o no. Decían que la decisión era del campesino, porque la tierra era del campesino. Esa ambigüedad, sin embargo, pronto desapareció ante la oportunidad que vieron las FARC de captar rentas importantes. El grupo insurgente pasó entonces a regular diferentes aspectos de la economía de la coca, el número de hectáreas a sembrar, el número de cultivadores por finca y los ingresos de compradores de la hoja de coca. Asimismo, cobraban impuestos por cada venta efectuada.
por su presencia en la zona urbana y rural de la Gabarra, desde la actividad cocalera se estaba prolongando, dinamizando y sostuvieron el negocio de la coca. Controlaban de manera casi exclusiva la cadena de la coca en el Bajo Catatumbo, en esencial en Tibó. Un excombatiente de las FARC se refiere a la regulación de la actividad en el Catatumbo de la siguiente manera. Eso era la conveniencia económica. Entonces a mí como FARC me interesa que usted me pague el impuesto, me garantice el impuesto y a usted le interesa que yo le garantice que va a poder seguir trabajando sí, ahí sin problemas. En la región incidía en el precio que le pagaban al campesino. Es un elemento con el cual pues uno se gana la voluntad de la gente. En el Catatumbo, ay, carajo, me picó una nalga, perdón, solo una nalga. Eh, en el Catatumbo, que yo estuve bastante tiempo allá analizando ese fenómeno y decía, ¿cómo hacemos para regular esto? Y para regular incluso la tumba de monte, porque es que esa cordillera allá es oriental, pero es la parte donde más empinada es la cordillera oriental y resulta que cualquier pedazo de monte que usted tumbe en esa cordillera genera erosión y eso se estaba extendiendo. Entonces hicimos una reunión con la comunidad con cuánto puede resolver sus necesidades básicas un campesino y más o menos de manera cómoda y amplia. Incluso voy a servirme café y ya vengo. Bueno, la verdad no era, no era tanto calentar el café, sino rascarme la nalga izquierda. Pero bueno. Y continuar. Conclusión, 3 hectáreas. Entonces, hombre, y hay gente que tiene 10, 15, 20. Entonces, ¿por qué no regular eso? Y la gente estuvo de acuerdo y sacamos en reunión con varias comunidades que el límite tenía que ser 3 hectáreas. El poder que tenía las FARC en la zona fronteriza no era claro antes de la octava conferencia, 93, del grupo insurgente, y la frontera nororiental no era la excepción.
La región era de mucha importancia para el grupo insurgente, considerado el potencial financiero de la economía cocalera y los recursos armamentísticos que podía derivar de esa fuerte financiación. En palabras de un miembro de las FARC, la coca le da combustible a todo en este país, no solamente a la guerra. Eso hay que dejarlo claro. A la política en Colombia, a la economía de Colombia, todo eso dejo para eso. A la guerra también. Y sigue dejando si no le pone juicio a eso. Claro, pues de a dónde más el apoyo de una persona no alcanza para comprar un fusil. Si eso se puso caro, un fusil llegó a costar hasta 30 millones de pesos. Un sencillo fusil, una ametralladora 80 millones, llegó a costar una M60 a 50, pues se pasaba los 100 millones de pesos. Un misil, por ejemplo, llegó a costar casi 400 millones de pesos. En la Gabarra en particular, el cultivo de coca tuvo profundos impactos económicos y sociales. Campesinos de otras partes llegaron allí para trabajar como raspichines y jornaleros. El importante flujo de dineros en efectivo creó una dinámica económica que favoreció incluso otras actividades comerciales. Así lo señalan los mismos campesinos de la zona. Uno iba allá a la Gabarra y era un pueblito. La nona, lo que era los fines de semana, hacía empanadas, bollos de mazorca, bollos de maduro, e íbamos hasta esa finca donde sembraban coca el fin de semana a venderlos allá. Todo lo que se hacía se vendía porque era una cosa inmensa de allí, de gente allí. Allí se empezó a regar en la Gabarra la coca. A la vez, el desarrollo de la economía de la coca produjo transformaciones sustanciales en los modos de vida campesino. Cambió la relación de los pobladores con el campo, donde los cultivos de pancoger y la producción agrícola en general fueron paulatinamente relegados y la economía, que hasta hoy se mantiene, pasó a basarse en el cultivo de coca. Así lo narró a la comisión un líder campesino del Catatumbo. Cuando yo conocía la coca, era un campesino tranquilo, apacible, era un campesino cultivador, noble, que tenía una finquita, unos patios de gallinas, su pancoger. No era un campesino derrochador o ostentador. Y llegó la coca y fue transformando esa cultura campesina. En Arauca, por su parte, hacia fines de la década de los 80, el cultivo de la coca se extendió en caseríos como el Oasis, Aguachica y el Chorros de Arauquita. Sin embargo, fue en la primera década del siglo XXI cuando hubo mayor presencia de cultivos y eso un municipio como Arauquita, Fortún y Tame. Para ese periodo, al igual que en norte de Santander, la guerrilla, en mayor medida las FARC, terminaron involucrándose en el negocio de la coca. Así lo recuerda un campesino del departamento. Los dos grupos, ELN y FARC, ellos eran los principales de los beneficiados de la coca. Era su economía. Ellos manejaban toda la base y la mercancía que sacaban. Ellos la compraban y la vendían. Descubrimiento del petróleo en Arauca. En 1983, el descubrimiento del yacimiento de Cañón Limón Coveñas, Cañón Limón, perdón, entre Arauca y Arauquita,
se convirtió en uno de los noticias económicas más relevantes para el país. Las primeras estimaciones hablaban de reservas de 1.200 millones de barriles, que equivalían a casi 5 veces la explotado en norte de Santander. En ese último departamento ya se avisaban el agotamiento de las reservas de hidrocarburos. Por ello, la puesta en marcha del campo petrolero significó un aumento importante de la producción nacional. Para 1985, esta se había incrementado en un 41,5%, lo que a su vez condujo a la disminución de una importancia de petróleo. En Arauca, la explotación se realizó mediante contrato con asociaciones, es decir, la empresa petrolera, en este caso la Occidente Petroleum Company, Oxy, asumía los costos de la explotación, y si en efecto encontraba crudo, Ecopetrol entraba a participar con procesos de extracción y tenía derecho al 50% de la renta derivada de esta actividad. Pero la buena noticia para la economía nacional no lo fue tanto para las comunidades que habitaban la zona. Hasta 1982, la vereda La Osa, El Vivero y el Líbano y Corralito, cercanas a la laguna de Lipa, un reconocido santuario de los pueblos indígenas, estaba poblado por los pueblos Macahuán, Itnú y Sicuini, así como por colonos provenientes de Santander y norte de Santander, quienes se dedicaban a labores agrícolas. Una vez determinado que el área se dedicaría a la explotación petrolera, la producción que tenía el territorio era derogada al Instituto Nacional de Recursos Naturales y del Ambiente, Inderena, en el gobierno de Belisario Betancur, 82-86. Esta decisión inconsulta, inconsulta con las comunidades étnicas y campesinas del territorio tuvo dos efectos. Por un lado, el desplazamiento de la población, y por el otro, el deterioro ambiental del territorio. En cuanto a lo primero, la extracción de la sangre de la tierra, como los Itnú y los Uguas llamaban al petróleo, impactó fuertemente la biodiversidad, y pronto las especies comunes del lugar, como las garzas, los gabanes, los jaguares, menguaron su población. Los cauces de los ríos y caños fueron tapados o desviados, y eso afectó la irrigación de la sabana. La pesca prácticamente se acabó en la zona. En el cuanto al deterioro ambiental, la implementación del proyecto produjo desplazamiento y desalojo para lo que se vería ocasionado, se usó la fuerza de la intimidación. En 1985, luego de 2 años, Luego de 2 años de desarrollo de la infraestructura necesaria, el oleoducto Cañón Limón-Coveñas empezó su operación, y su efecto fue evidente en la producción nacional de hidrocarburos, que pasó de representar el 3% del total de las ganancias por exportaciones del país en 1980 a constituir el 25% en el 89. Esas ganancias se reflejaron en la disminución del déficit fiscal por el que atravesaba el país, ya que por cada peso que generó el petróleo aumentó el PIB 2,4 veces. La bonanza fue vista como una oportunidad para los araucanos. Ay, perdón. La bonanza fue vista
como una oportunidad para los araucanos y muchas personas que decidieron migrar atraídas por las oportunidades de empleo bien remuneradas o por la posibilidad de establecer negocios en un lugar donde aparentemente fluía el dinero. De esa manera, la población creció entre 85 y 93, un promedio anual de 5,8% frente a un 2% nacional. Y aunque la explotación petrolera se promovió como una posibilidad de trabajo bien remunerada, mejoramiento de vías e inversión social, los beneficios no se materializaron. En realidad, la explotación petrolera no constituyó una fuente de trabajo para los pobladores de Arauca, dado que se dio prelación a los trabajadores que venían de los pozos de extracción, pues tenían más experiencia. En ese sentido, no se priorizó la mano de obra local, eran personas de otros lugares del país y extranjeros, pues casi nunca se ha tenido en cuenta la población que es de esa región. Se quejaron muchos araucanos ante la comisión. Los réditos que se derivaron de la industria petrolera también interesaron a los guerrilleros del ELN, que profundizó su discurso de defensa de los derechos de trabajadores y pobladores de la región frente a las multinacionales. Además, el control territorial y las regalías le sirvieron para fortalecerse económica y militarmente. La construcción del oleoducto fue fundamental para la proyección y fortalecimiento político, militar, económico del ELN. Después de haber estado muy débil tras los ataques de Anori en el 73, durante y después de la construcción del oleoducto, el Frente Domingo Laín recaudó importantes cantidades de dinero por medio de extorsiones y secuestros cobrados a las empresas asociadas a la industria petrolera. El que obtuvo pago más relevante que obtuvo la guerrilla fue de $2 millones que recibió en el 82. ¿Cuántos serían $2 millones en el 82? Puta, mucha plata. Luego del secuestro de 4 ingenieros de la compañía alemana Mannesmann. La compañía estaba encargada de construir la infraestructura para la explotación en el primer tramo del oleoducto Caño Limón Río Zulia, en los llanos desde Arauca, en los llanos desde Arauca. Ese dinero le permitió al ELN expandirse en el norte de Santander, en el norte de Boyacá, en municipios como Guaycán, Chita, Cocuy y Cubara. Y en Santander esto lo reafirmó un excombatiente del ELN. Así la bonanza petrolera no hubiera sido posible el resurgimiento y la extensión del ELN por este y por otros territorios. Manchen y Occidental Petroleum Company tenían muchos compañías contratistas de servicio que también pagaban el impuesto de la guerra al ELN. Pero la relación del ELN con la industria petrolera, además del interés económico, buscaba la dimensión política. Voy a terminar de leer este fragmentico, pero terminar de leer este fragmento y ya. Pero la relación del ELN con la industria petrolera, además, era interés económico, buscaba una dimensión política. Se proponía que las rentas que generaban los hidrocarburos se debía invertir en bienestar para la población civil. La línea como esto, la organización le presentó una propuesta al gobierno en 1987, al presidente Virgilio Barco, en la que se da gran importancia a la participación popular de la resolución de los destinos de los recursos naturales por medio
de una junta popular y se plantea una posición en contra de los contratos de concesión y de los contratos de asociación, argumentando que la mayor parte de los beneficios se los lleva la transnacional y la totalidad de los riesgos los asume el Estado colombiano. En este contexto, el ELN comenzó a atacar la infraestructura y la explotación petrolera. Eran varios los intereses, las intenciones, generar rentas derivadas de la extorsión, derivar la economía nacional y enviar mensajes de tipo político en contra de la extracción del petróleo. Vamos a dejarlo ahí para los 15 minutos de descanso. Aquí hay todo un tema. Esto ya me di cuenta de que ya leí esto. Sí, o sea, ya lo leí. Sí, ya sabía que las petroleras, ya sabía el tema de las carreteras y la precarización del trabajador o del campesino en el territorio colombiano, dándole prioridad. Creo que todavía no lo ha mencionado, o sí lo mencionó, ¿no? El tema de las pistas aéreas, ¿no? Y cómo estas pistas aéreas eran utilizadas por los narcotraficantes también, no, por las multinacionales para sacar a sus directivos, ¿no? Pero los narcotraficantes también para sacar la pasta de coca, ¿sí? Y como no había carreteras para sacar los productos agrícolas, pues era más rentable cultivar coca que cultivar productos que se iban finalmente a dañar y que no iban a llegar a ninguna región porque no había carreteras para que llegaran esos cultivos. Y era más fácil sacar un kilo de coca que un kilo de papa, un kilo de, o sea, una tonelada de coca, una tonelada de papa, ¿sí? O de cualquier cultivo. Entonces, claro, todo esto es importante para entender el contexto inicial de cómo se dan las cosas, ¿no? Cómo se dan las cosas, cómo se instaura y cómo llega finalmente el narcotráfico al territorio, las guerrillas al territorio, las multinacionales al territorio y bueno, ahorita más adelante leeremos cómo llegan los paramilitares también al territorio, ¿sí? Y cómo el campesino termina estando ahí en la mitad de todo esto como una posible víctima y como una víctima finalmente de las interacciones de los otros actores sociales involucrados. Por ejemplo, sí, o sea, se le daba prioridad creo que ya lo leí, creo, sí, pero el tema de construir colegios para, colegios con con los mejores docentes para los directivos de las multinacionales y construir casas para estos directivos de las multinacionales y otras casas de menor calidad y colegios de menor calidad para los trabajadores nativos o para los trabajadores de ahí y pues la brecha misma la brecha misma entre los adinerados y los no adinerados, ¿no? El trabajador obrero y el trabajador empresario. Eh, Creo que no me voy a tomar el descanso, creo que ya hablé lo que tenía que hablar, voy a continuar con la lectura. Sí, voy a continuar con la lectura. Y continuamos. Entre el primero y segundo congreso de la organización guerrillera que tuvieron lugar en el 86 y 89, el ELN definiría una estrategia de guerra fundamentada en el ataque a los pilares de la economía nacional, tomando como objetivo militar la industria petrolera, la eléctrica y de transporte. En el escenario, la acción de esta guerrilla no se limitaron a la voladura de oleoductos
o al secuestro, sino a un grupo armado. También perpetró asesinatos selectivos como el de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Busquemos a Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Jesús Emilio, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Santo Domingo, Antioquia, el 14 de febrero del 1916, y murió en el 82. Fue el único vicario apostólico y antiguo vicariato apostólico de Arauca, desde el 10 del 73 hasta el 84, cuando fue erigido la diócesis de Arauca, convirtiéndose en el primer obispo de la nueva diócesis, la cual gobernó hasta el martirio del 22 de octubre del 89. Episcopado, asesinato. El 2 de octubre de 1989, mientras realizaba una visita pastoral a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Fortul, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo fue secuestrado y asesinado por un comando de la guerrilla del ELN. Su cuerpo fue encontrado con varios tiros de fusil al borde de la carretera. En el lugar donde se alzaba una cruz fue hallada una cruz en conmemorativa y un templete donde todos los años los fieles católicos, el cura Manuel Pérez, comandante del ELN, reconoció que el asesinato de Jesús Emilio Jaramillo había sido un grave error. No, pues qué chimba, ¿no? Es que lo que a mí me molesta con el tema de las guerras y con el tema de la guerra, no de las guerrillas, sino con el tema de la guerra, es que matan a la gente y, ay, no, fue un error. Sí, yo no quería matarlo, pero fue un error. Sí, y ya, sí. Entonces, sí, nadie asume la responsabilidad, no, lo matamos porque es que interfería con el negocio que teníamos con estos y con aquellos y tal, sí, porque pues quedan mal, ¿no? Entonces, no, fue un error gravísimo, ¿no? O sea, era un obispo importantísimo y fue un error, un error. No me gusta por eso la guerra. Ocurrida el 2 de octubre de 1982. Este crimen condujo un agudo rechazo por parte de la población, pues Monseñor, quien fue el primer obispo de la diócesis de Arauca, no solo era reconocido como guía espiritual, sino que además participó en las movilizaciones campesinas. Lo mataron por eso, que él lo manda a meterse en lo social. Sí, o sea, que él lo manda a meterse en lo social. Dedíquese a rezarle a un Dios y no se preocupe por la situación de sus fieles, porque ahí nos metemos nosotros y lo matamos. Y ya, en búsqueda de mejores condiciones de vida para la ciudadanía araucana. Este trabajo, junto al llamado que el sacerdote hacía para diferenciar a la comunidad de los combatientes de la guerrilla, hizo que el ELN lo declarara objetivo militar. El Frente Domingo Laín justificó el asesinato con el argumento de que el señor Monsalve los dineros destinados por la petrolera para proyectos sociales y lo acusó de defender la institución estatal. Este señalamiento carecía de fundamento. El crimen marcó un hito
pues a pesar de la comunidad repudió el hecho, el ELN profundizó desde entonces su talante violento. Así lo contó un líder social de Arauca, porque el ELN no le tembló la mano para matar al obispo. De allí para acá, entiéndase la cantidad de asesinatos y las muertes que ha causado el ELN, inclusive de aliados de ellos en los partidos políticos en las elecciones. Entonces, una cantidad de muertos que ha generado des- porque de pronto no le han cumplido o no se ha sabido, no se han sabido de sus directrices. Entonces han jugado mucho, han jugado muy política militar intimidatoriamente y mantienen ese poder. De hecho, en Arauca, donde el ELN es más fuerte a nivel nacional, en lo político, en lo económico y en lo social. Desarrollo de fuerzas políticas alternativas entre la persecución y la apertura democrática. La expansión de las guerrillas en el mayor parte del territorio nacional y el clima de profunda tensión que dejó el cuatrenio de Julio César Turbay 78-82 llevó a que Belisario Betancur 82-86 propusiera una negociación para buscar una salida al conflicto armado. A un mes largo de su posición, Betancourt creó la Comisión de Paz, cuya misión era establecer las condiciones para dialogar con el M-19 y las FARC. Para 1983, la Comisión de Paz comenzó su trabajo con la que se reconoció a estos grupos armados como actores políticos. Los resultados los resultados no se hicieron esperar. En 1983-84 se firmaron los acuerdos de la Uribe Meta, la Unión Patriótica, pero la Uribe Meta, y con ella el cese al fuego al que se comprometieron tanto el gobierno como las FARC-EP. Y precisamente en el marco de este proceso, el Estado ofreció una amnistía que significó la liberación de 1.384 guerrilleros presos y se acordó la fundación del Partido Unión Patriótica, una fuerza política a la que se sumaron antiguos militantes de las FARC-EP para insertarse en la esfera político-legal. A nivel nacional, el alcance de la UP se empezó a consolidar con la participación de las elecciones de 1986, en las cuales logró elegir 5 senadores y 9 representantes a la Cámara, al igual que 351 concejales y posteriormente, en 1988, 23 alcaldes. Este éxito electoral le aseguró como la tercera fuerza política del país, detrás de los partidos tradicionales. En la frontera nororiental, la UP materializó el trabajo en las bases en el año 1986, logrando la elección de 2 alcaldías, Arauquita y Tame, y 4 concejales en Arauca y 36 concejales en Norte de Santander. Los militantes de la UP se sumaron a la dinámica organizativa y electoral del Partido Comunista Colombiano. Este último en Arauca consolidó células y trabajos con la comunidad, mientras que en Norte de Santander desarrolló actividades políticas desde 1977. En el Catatumbo, por su parte, inició actividades en 1984. Al igual que el Partido Comunista Colombiano, la UP estuvo vinculada al trabajo comunitario y acompañó a muchos ciudadanos en proceso de asesoría legal, formación política, alfabetización.
El crecimiento de la UP en el territorio despertó el recelo y la desconfianza de los militares y de los partidos tradicionales que percibieron la organización como una amenaza a su poder. Un soldado que prestó su servicio en esa época reveló lo siguiente a la comisión. Yo me acuerdo del tema de la UP y me acuerdo que muchos lenguajes en nuestro sentir. Le estoy hablando como soldado en ese momento. Yo los estaba matando. Era bien visto en nosotros porque era el enemigo, era el brazo político del Partido Comunista Colombiano. En nuestros estudios, en la escuela militar, si veíamos eso, ese es el Partido Comunista, el MOIR, la UP, eran los brazos políticos de las guerrillas colombianas que aspiraban a tomar el poder para refutar el Estado, y volverlo una república socialista prosoviética. También hay que ver la época, ¿no? Prosoviético, ¿no? El tema de la Unión Soviética estaba todavía un líder político de izquierda cucuteño recordó ante la comisión. Allí en Llano Grande, cuando yo me bajo de enfrente, porque veo que hay mucho retén militar y que los retenes militares tenían un listado, los militares tenían los nombres nuestros como los más buscados. Por ello, digamos, pregunto, ¿qué está pasando? Me dice que están bajando a todos los que conocían que sean de izquierda y que el nombre mío apareció en la lista. Ante esa información me quedo esa noche allí, sin pasar por el retén, y el otro día me toca hacer un recorrido a pie, bordeando ese corregimiento para llegar hasta Teorema. De Teorema bajar hasta llegar a San Pablo, cruzar toda la sierra arriba, donde pasa el oleoducto para bajarme por Campo Alegre, y Campo Alegre venirme por Cartagenita. Fueron 3 días caminando para poder evitar los retenes del ejército, donde los nombres nuestros estaban como buscados para asesinar. De esa manera, los hostigamientos y asesinatos comenzaron a convertirse en moneda corriente en la región. El objetivo era resquebrajar y eliminar físicamente la nueva opción política. Una lideresa de Arauca y miembro de la UP lo recuerda así. El partido vio un constante amenaza. Yo, por ejemplo, sufrí 3 atentados porque era de la UP. Yo estaba para un retén del ejército y me revolcaban la ropita a más no poder, porque el gobierno no respetaba a la izquierda. Era delito ser de la UP. O sea, es histórico lo que pasó en Colombia, ¿no? El primer presidente de izquierdas. Puta. O sea, es que se han perseguido, asesinado a la izquierda toda la vida. Pero bueno, nos, se- nos seguían miembros de la SIJIN para matarnos. Entre 1979 y 1988, a las fuerzas estatales se les atribuía 59 asesinatos selectivos, que dejaron como víctimas varios millones militantes de la UP y el Partido Comunista en los municipios que componen la frontera nororiental. La persecución condujo al desplazamiento, al exilio y al ocultamiento de líderes políticos y militares y militantes. En ese ámbito violento es importante tener en cuenta 2 movilizaciones de la ciudadanía en la que se demandaba el mejoramiento de la infraestructura vial y la inversión social en salud, educación y servicios públicos, y que tendría un impacto en el incremento de la estigmatización. La primera ocurrió en 1982, cuando se realizó el segundo paro cívico de Sarare. La segunda en 1987, con el paro cívico del Oriente,
del nororiente, que fue convocada por el Sindicato Petrolero de la USO y el de maestros. Este último movilización se concentró principalmente en Ocaña, pero llegó a impactar ciudades capitales como Cúcuta y Valledupar. Entre el 6 y el 11 de junio de 1987 se movilizaron alrededor de 30.000 personas. Entre otras reivindicaciones, el paro buscaba discutir el tema de la explotación petrolera y las formas de repartir las regalías derivadas de esta actividad. Las dos marchas fueron significativas pero recrudecieron la persecución de las fuerzas de izquierda, especialmente en el Catatumbo. De Fuerza Pública reveló que las personas que se movilizaban movilizaban de pertenecer a las guerrillas. La represión destacaba no diferencias entre la insurgencia y la población civil. Así lo recuerda un líder político social de Norte de Santander. Me sindicaban que yo pertenecía a un grupo guerrillero FARC, que era comandante de un frente en el norte de Santander y que comandaba otro frente en Arauca. Me imputaban, ata- me imputaban ataques a puesto de policía y homicidios. Yo les dije que yo no aceptaba cargos porque yo no había sido de esa gente ni lo soy. Yo les dije, yo pertenecí, fue al partido político. Yo creo que allí la cuestión se está malentendiendo. Están confundiendo la cuestión política de la UP con guerrilla, pero eso no era así, porque yo no pertenezco a la guerrilla, soy un campesino trabajador criado con mucha humildad. La comisión también escuchó a miembros del Partido Comunista Colombiano de Norte de Santander que relataron momentos de angustia. Y empezó la persecución y las amenazas a finales de octubre del 87. Yo viajaba de convención hacia Cúcuta por Tibú porque, porque iba a visitar unos compañeros allá. En el punto de siempre han habido un retén militar, donde llaman las torres antes de llegar a El Tarra. Allí siempre ha habido una base militar y en esa base militar pa- pararon el bus y yo estaba en el maletín, en un maletín, los estatutos, y yo llevaba en un maletín, yo no estaba, yo llevaba en un maletín los estatutos y los programas del Partido Comunista para distribuirlos a los camaradas de toda esa zona. Me bajaron y al ver la propaganda, pues me sacaron para un lado y le dijeron a la gente que yo me quedaba allí. Me amenazaron obviamente que me mataban. Me señalaron de guerrillero, me ponían el fusil en el estómago, me hijueputaron. Hoy te vas a morir, hijueputa guerrillera. Eran las palabras que me decían. De acuerdo con el informe que el Partido Comunista Colombiano y la UP entregaron a la comisión, desde el Estado se le respondió a esas milicias políticas alternativas señalándolas de cómplices del accionar de los grupos armados y de paso poner en riesgo las vidas de quienes salimos en defensa de los derechos humanos y denunciamos los victimarios. En Arauca, el apoyo del partido fue enorme. En coalición con el movimiento liberal,
Hosticista Independiente obtuvo el 53% de la votación y consiguió la única curul disponible a la Cámara de Representantes que ocupó Elsa Rojas de Fernández. Además, en 1985, Amparo López fue nombrada alcaldesa del municipio de Arauquita y Yolanda Montes en el municipio de Saravena. Esto permitió el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres en la región, que se, que se acompasó con la creación de organizaciones sociales como la Unión de Mujeres Demócratas y la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas en Colombia, ANMUSIC, con el objetivo de generar, con el objetivo de generar autonomía e independencia económica para las mujeres campesinas. Las FARC aprovecharon su presencia en el territorio para controlar el desarrollo de campañas políticas, limitaron a los partidos tradicionales. Por eso, al entrevistar a políticos de la zona, ellos se referían a esta situación como una práctica que se sigue sosteniendo, aunque tuvo sus primeras manifestaciones en este periodo. La relación, la relación amplia que han tenido los grupos armados en el departamento de Arauca con la política no es, no es de hoy ni de ayer, ha sido desde un inicio. Nosotros los conservadores, por tener un tinte de que siempre hemos estado en la coalición de gobierno, pues la participación ha sido casi siempre constreñida, dada de pronto a una eventualidad de que dejen de participar y de lo contrario, se ha acudido a silenciarnos con las armas. En, es- en este es por eso que hemos visto en algunos municipios que desde que donde hay alta presencia de estos grupos armados, pues no ha podido participar, tener como un reconocimiento y un libre ejercicio de lo que es la política. ¿Sí? Lo mencionábamos en el inicio que es casi imposible no tener un manoseo por parte de estos grupos armados para la obtención de un aval para poder participar. Mm. En 1988, con las primeras elecciones populares de alcaldes a la vista, el ELN se enfocó en ejercer control en la política de Arauca, por lo que también consolidaría alianzas con dirigentes de la zona. La relación política guerrillera se intensificó y complejizó aún más, pues el Frente Domingo Laín del ELN, al igual que otros dirigentes políticos, percibían que la UP era el brazo político de las FARC para contrarrestar esa supuesta influencia. Comenzaron a buscar alianzas con el Partido Liberal, que había sido la principal fuerza política en Arauca, las cuales se concentraron a inicios de los años 90, en palabras de un líder político de la zona. El ELN en principio es antielectorero, pues, pero pues en Arauca el ELN históricamente ha venido participando en cuerpo ajeno, podemos decirlo así, infiltrando los partidos tradicionales como todo el Partido Liberal a través de algunos líderes que llegaban. La relación del ELN y la política local en Arauca ha estado medida por el clientelismo armado. De hecho,
La guerrilla incide en las decisiones de los mandatarios locales a través de la coerción y, y de pactos con miembros de los partidos políticos. A medida de que aumentan las instituciones y los recursos públicos en la región, también aumenta la interlocución y la alianza entre la insurgencia y candidatos y gobernantes civiles. Así lo cuenta un antiguo miembro del ELN. La primera relación del ELN es una relación como de decirle, aquí estamos nosotros, este es nuestro territorio y si usted va a hacer política, mucho cuidadito porque lo que usted prometa lo cumple. Y aquí nosotros estamos y lo estamos vigilando. Esa es la primera relación que tiene el ELN con los partidos políticos, los candidatos y también con las administraciones locales. Eso era un ejercicio de control y de y un ejercicio también de poder, de medir las fuerzas entre la fuerza revolucionaria y la fuerza del Estado, que no es nuestro Estado. Así lo veía la guerrilla. En Arauca, con alguna frecuencia la guerrilla mandaba a llamar al alcalde y si el alcalde no iba, entonces iba una comisión y lo traía y lo llamaba a rendición de cuentas. Aquí está su programa, sí. Usted dijo que iba a hacer esto y no lo ha hecho y o lo está haciendo mal. Hubo relaciones, no era habitual, pero sí hubo relaciones de corrupción, donde el alcalde se le pedía se le pedía o se le exigía realizar determinadas obras. Usted construye esta escuela, construye esta batería de baño para esta escuela, construye un puesto de salud y manda a limpiar esta vía. Pero la corrupción empieza a darse es cuando, por ejemplo, la limpieza de la carretera se la da a tal empresario o a tales personas y empieza a darse como una colusión. Tras la primera elección popular de alcaldes, el 13 de marzo de 1988, el Partido Liberal y la Unión Patriótica ganaron las principales alcaldías en las intendencias de Arauca. Los liberales se quedaron con las alcaldías de Arauca Capital y de Saravena con Julio Acosta Bernal y José Vicente Lozán, representante. Y la UP ganó con Octavio Sarmiento en Tame y con Amparo López de Arauquita. Además, obtuvieron otras dos alcaldías en coalición, las de Cravo Norte y Puerto Rondón. Entre tanto, en norte de Santander, la UP consiguió, en alianza con, con otros partidos, la alcaldía de Cúcuta, Villa del Rosario, Zulia y San Calixto, además de lograr 7 concejales repartidos en Convención, Teorema, Zulia, San Calixto y Tibú. En el periodo de elecciones fueron asesinados líderes emblemáticos de norte de Santander, que encabezaban una propuesta política alternativa e independiente que sucedió con Ramón Aníbal Díaz Carvajal, candidato de la Asamblea por la UP, su esposo Elia Cecilia Castro y el dirigente conservador Alirio Alonso Vera Jacome, quienes fueron asesinados el 26 de enero de 1988 en el municipio de Convención en plena campaña electoral. Por su parte, el ELN asesinó en Tame, Arauca, a los liberales Elsie América Rojas en 1988 y Manuel Pérez Mariño
en 1989. Además, en 1991 asesinaron a Mario Alberto Cuadras Carvajal en Saravena. Además de la UP, el movimiento político a luchar trabajó en la región, sobre todo en el Tarra y la zona de Catatumbo. Su principal interés era el estudio de la política petrolera y en ese sentido incidió en la reivindicación de los trabajadores petroleros, especialmente de la USO. Época de la bonanza económica y disputa territorial, 1989-1998. Pero no me va a servir tinto, tengo una polita en la nevera y me voy a tomar mi polita. Pero ya vengo ya la traigo. Mientras estoy en el descanso. ¿Qué pasó, me porte? ¿Qué pasó, me porte? A tomarme la polilla, la polilla. Bueno, estoy en el descanso. Ah, ah, ah. No estoy en el descanso, no estaba en el descanso. Estoy en el descanso de 10, 15 minutos. Estaba pensando ahorita fui a orinar y estaba pensando en qué se sentirá ser extranjero. Sí. Eh, o sea, no, ¿cómo lo digo? ¿Qué se sentirá ser nacional? O sea, ser perteneciente a un país diferente al país que eres. Por ejemplo, esta mañana en el stream número 1 estuve hablando sobre una política peruana, ¿no? ¿Qué se sentirá ser peruano? Sí, o sea, ser peruano. Por ejemplo, yo leyendo ahorita la historia de Colombia y la historia del conflicto armado, los grupos guerrilleros, ¿no? Perú creo que no tiene grupos guerrilleros, pero debe tener bandas criminales o debe tener problemas como todo país, ¿no? Perú, Bolivia, en Latinoamérica, ¿no? Sí, o sea, ¿qué se sentirá, no? ¿Qué se sentirá tener un país donde no hay presencia de grupos guerrilleros, por ejemplo? Las problemáticas serán otras, a lo mejor, ¿no? Las problemáticas
que afectan a esa población son otras totalmente diferentes. Ah, ¿aparece la marca? No, no aparece la marca. Ah, es una buena pola, es una buena polita. Eh, ay, sí, o sea, ¿qué se sentirá? O sea, porque claro, en Colombia, pues sabemos que tenemos un problema interno bastante complejo por el surgimiento por el surgimiento y el sostenimiento de la guerra. Ah, ah. Bueno, vamos a continuar la lectura. Vamos a continuar la lectura. Ponemos Pomodoro Time. Ah, y bueno. Y empieza. La década de los 90 estuvo signada por varios sucesos trascendentales para el conflicto interno y la historia del país. Por una parte, el M-19 firmó los acuerdos de paz en Caloto, Cauca, con el gobierno de Virgilio Barco, 1986-90. La agrupación insurgente en cabeza de Carlos Pizarro. Yo el otro día dije es que es un tal Francisco Pizarro, pero Francisco Pizarro es el conquistador, no, 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 no el guerrillero. Era Carlos Pizarro. Dejó las armas el 9 de marzo de 1990 y se convirtió en la primera guerrilla en desmovilizarse y buscar una participación política en la legalidad. Este acuerdo le dio un impulso importante a la Alianza Nacional Constituyente, para la cual fueron convocadas elecciones el 9 de diciembre de 1900. Paradójicamente, ese mismo día, el recién posesionado gobierno de César Gaviria, 90-94, ordenó el bombardeo a Casaverde, el bastión de las FARC-EP en el Meta. Este ataque fortaleció el crecimiento de la organización guerrillera, concebiendo sus frentes nuevos sobre la cordillera oriental alrededor del censo de poder como una ciudad principal, como las ciudades principales, los centros agrícolas y en general en sectores de mayor dinamismo económico. Con ello, los agónicos acercamientos con esa guerrilla que había comenzado varios años antes terminaron. Sin embargo, el impulso por lograr una nueva Carta Magna continuaron y el 4 de julio de 1991 se proclamó una nueva constitución política que reemplazó la de 1886.
La Constitución reflejó la crisis de régimen y fue desde su conformación la expresión de que de un nuevo país, un país que hasta entonces no había accedido a estos espacios de decisión tradicional reservados al bipartidismo, lo cual de hecho ya fue una revolución. Nació así el reconocimiento de los derechos fundamentales, algo que en otros contextos parece una nimiedad, pero que en el caso colombiano fue un verdadero salto histórico. Se crea una nueva institucionalidad para profundizar la democracia, se crean mecanismos para hacer velar los derechos, una corte y una defensoría para velar por ellos y para ampliar los procesos de descentralización administrativa y generar mecanismos de control y fiscalización política. Precisamente la perspectiva de una Asamblea Nacional Constituyente animó a otros grupos insurgentes a establecer convenciones para conversación con el gobierno nacional para así participar en su formación. En ese sentido, las guerrillas del Quintil-Lame, el PRT y el EPL aceleraron las negociaciones durante 1990 y se desmovilizaron en el 91. El EPL, entre la paz y la disidencia. Con la perspectiva de consolidar un proceso de paz, los acercamientos entre el gobierno y la guerrilla se desarrollaron desde mediados de la década de los 80. En norte de Santander, el Frente Libardo Mora Toro del EPL inició un proceso de desmovilización en 1991 en el corregimiento de Campo 2 en Tibú, pasando de la lucha armada a la política. El EPL hacía presencia en norte de Santander y participaba en la confrontación bélica con una intensidad moderada. Las cifras ilustran su accionar entre 1988 y 1991. El ELN ejecutó 28 acciones bélicas, las FARC y las FARC-2. El EPL registró 8. En ese lapso, el ELN cometió 130 asesinatos y las FARC 2. En tanto, al EPL contabilizó 28. En el marco de las negociaciones con el gobierno que comenzaron en 1990, el EPL se dividió entre los que apoyaban la lucha armada y los que la decantaban por la lucha política. A pesar de la división, el proceso de negociación siguió su curso y en septiembre de 1990 el EPL declaró el cese al fuego unilateral. En norte de Santander, los combatientes establecieron un campamento de paz en Campo Giles, en Tibó, donde llegaron los frentes Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Zambrano, que sumaron 160 hombres y más de 40 mujeres. La mayor parte de estos combatientes eran de origen campesino y casi el 70% tenía edades que oscilaban entre los 15 y los 25 años. Aunque los guerrilleros tenían dominio sobre el campamento y no habían dejado las armas, puesto que no se había llegado aún a ese acuerdo, el gobierno instaló varios puestos de control militar ubicados en Campo 2, Campo 3 y San Martín. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, las tensiones entre los mismos miembros del EPL aumentaron, aumentaron por razones tales como una larga iniciativa
inactividad, la falta de liderazgo interno, los problemas de abastecimiento y la presencia de otros grupos guerrilleros que animaron la deserción. Un excombatiente del EPL le contó a la comisión cómo se dio este proceso. Finalmente, del campamento nos trasladamos a Campos Giles, una vereda de Campo 2, municipio de Tibú, donde sí íbamos a hacer la parte final del proceso de desarme. De allí salen los compañeros ya unos meses antes, 2 o 3 meses antes de enero, tal vez sería del 91. Sale el grupo desarmado y fue algo muy positivo, le digo, porque en otros momentos, en otros campamentos, el campamento que pasó, una persona que dijeron no, estoy en el proceso, voy a seguir armado, es posible que lo hubieran fusilado. Nosotros no lo hicimos. Fue ver quienes no estaban de acuerdo y no, no estaban de acuerdo, no querían el proceso y querían seguir alzados en armas. Empezaron a prestarse problemas en el campamento. Así que hicimos una reunión con todos los campamentos. Éramos 180 personas, bastante grande. Bueno, aquí vamos a esto, aquí vamos a esto, explicamos el tema, hacia dónde íbamos y qué le apuntábamos y los que no estaban de acuerdo que dieran un paso al frente y la gente dio un paso al frente y la gente se fue del campamento. Como resultado de las tensiones, un grupo de combatientes se declaró en disidencia y se opuso al proceso de paz. Por lo menos 35 insurgentes del Frente Libardo Moratoro decidieron desertar y fueron con ellos y llevarse con ellos su armamento. Así lo recuerda un antiguo miembro de esta guerrilla. Campo Giles se convirtió en una gran cantina. Eso era un bebedero. Todo el mundo iba, llegaba, alcanzaron a llegar la familia, los tíos, los hermanos a beber. Eso hubo una borrachera y yo de noche, con otros compañeros con quienes aún creíamos en la disciplina, no habíamos ido recoger, no hacíamos sino recoger fusiles de los andenes. Allí el EPL autorizó a las FARC y el ELN a una especie de vigilancia de veeduría porque ellos la solicitaron. Eso terminó siendo el ELN y las FARC los que incentivaron la disidencia. Entonces esa disidencia huyó, se apoderó de los fusiles y salió de Campo Giles con muchos fusiles, casi que la mejor fusilería que había, con esos combatientes muy bien entrenados. De esta forma, el grupo de combatientes que se separó del proceso de desmovilización comenzó a ser reconocido como los pelusos, quienes se interesaron en ejercer control en la economía cocalera y en los cobros de la frontera por el ingreso y la salida de mercancías. Con el tiempo disputarían zonas con las FARC y el ELN, que transarían en guerras por el dominio del territorio. Ese nombre, los pelusos, también lo usó la fuerza pública para referirse a la disidencia del EPL y desde entonces ya no los reconoció como guerrilleros, sino como grupo armado organizado. A pesar de la disidencia, la negociación continuó y uno de los temas centrales fue la participación política. La participación política y las garantías para el EPL es la reincorporación a la vida civil. En 1991, la mayoría de los miembros del grupo acordaron su desmovilización y se acogieron al Plan Nacional de Reincorporación.
No obstante, tras la firma del acuerdo, se comenzaron a presentar dificultades por la falta de acompañamiento por parte del gobierno. Aún este cumplió con la cuota de manutención. Falló, falló en lograr acciones que facilitaran la reincorporación efectiva y la vida civil. Así lo contó la comisión un excombatiente. Parece que va a haber concierto hoy. Suena música duro. Cuando llega la desmovilización, los excombatientes son trasladados a un sitio en Los Patios, municipio de Santander, donde alguna vez funcionó un sitio de estos de las menores de edad del bienestar familiar. Y eso era uno encima de otro. Y eso era uno encima de otro. No había una colchoneta ni nada de esas cosas. Realmente allí ya se divide el programa de reinserción. Un grupo importante se va para Santander, es decir, los que venían de Santander, de Barranca, el Playón, Río Negro, se va para Santander a su proceso de reinserción y un grupo grande, uno de unos 100, de pronto más, se queda en el norte de Santander. De allí de Los Patios nos vamos para una casa, un salón en Cúcuta. Era un salón que creo que era de la gobernación de la licorera y allí alrededor estábamos la zona de tolerancia y todo el programa de reinserción, todo el acompañamiento psicosocial a los excombatientes lo hicieron las prostitutas de esa zona de tolerancia. Digo esto porque a mi cuenta llegaba la plata, creo que eran unos 75.000 pesos mensuales para cada excombatiente. En ese entonces era bastante plata y todos los fines de semana teníamos que ir a los prostíbulos a sacar a los excombatientes de esa zona, borrachos y con deudas, o darles la plata a ellos sino pagarles al dueño del burdel. Por eso digo que todo el acompañamiento psicosocial lo hicieron las prostitutas. En ese sentido, el mismo excombatiente del EPL enfatizó que el apoyo del Estado no fue suficiente y llegó tarde. No pudimos acompañar a mucha gente para que superara los traumas de la guerra. Mucha gente los vive todavía. Todavía uno habla con excombatientes y siente eso. Hablan con resentimiento, con dolor, hablan de abandono. Nunca hubo acompañamiento psicosocial para los excombatientes. El SENA los acompañó en el tema de los proyectos económicos, el PNR, Plan Nacional de Rehabilitación, luego la Red de Solidaridad y luego sí, como a los 2 años del proceso de paz, se montaron las oficinas de reinserción, pero ya la gente había tomado mucho su camino individual. En ese contexto, algunos de los desmovilizados no dudaron en volver a tomar las armas ingresando a las disidencias y otros grupos delincuenciales, tal y como lo confirma el relato del excombatiente. Era que eso, el proceso de desmovilización, no tenía ningún futuro para el combatiente raso. O sea, la gente sentía que después de tener un arma, sin alguien con el poder de una región, tener un uniforme, salir a dormir en el piso sin armas, sin reconocimiento, sin uniforme, rogando por un plato de comida, pues para muchos, gente, eso fue muy difícil.
Fortalecimiento del ELN y las FARC. Economía de la coca. Ue- eh, 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 eh. Ay, ay, ay. Carajo, es complicado o sea, claro, se está hablando del proceso de paz y del proceso de rehabilitación del EPL, ¿no? Pero sería interesante saber qué se hace con los reinsertados del proceso de paz con las FARC. O sea, qué programas, qué psicólogos los atienden, qué autoridades los atienden, qué psicólogos, trabajador social, trabajador ocupacional. Porque claro, una vida, perdón, una vida, sean pocos o sean muchos años de vivir en una guerrilla, pues deja secuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso de volver a la vida civil, ¿no? ¿Y cómo se acompañan esos procesos? Porque cada cierto tiempo aparecen los reinsertados. Dicen, no, el gobierno no está cumpliendo esto, el gobierno no está cumpliendo aquello, los acuerdos, la firma, que yo no sé qué, ¿sí? Y entonces saber específicamente eh, cuánto dinero del presupuesto nacional se dedica para la reinserción de esta población, ¿sí? O sea, porque es complicado, ¿no? Cuando dicen, o sea, sales de la guerrilla, vives en el monte, ¿sí? Digo yo, pienso yo, ¿no? Vives en el monte, eres guerrillero, vives en el monte, pero en el monte tienes mínimo un lugar para acostarte y dormir, ¿sí? O sea, un cambuche, una vaina así, eh, sí, o sea, no tienes médico, te enfermas y allá usted, ¿qué hace, no? O sea, y que llega, o sea, llega a la vida civil, llega al territorio, llega a un nuevo territorio, pero no tiene prácticamente apoyo. Esperen un segundo, que es que, ¿qué concierto hay en el Vive Claro? 10 de febrero. Chemical Romance. No sé cómo se lee esa vaina, pero es mañana. O sea, están en ensayos hoy. Están en ensayos hoy. Hoy y mañana va a ser un fastidio, mano. Pero bueno, vamos a dejarlo
aquí específicamente en este lugar. Ponemos acá porque voy a cerrar los programas. Quedé en la página 98. Porque es que con esa música me molesta me molesta el ruido. Ese Vive Claro ha sido todo un problema, la verdad. 98. Y se bloqueó este coso. Bueno, voy a dejarlo ahí. Ay, ya estoy cansado. Por hoy estoy cansado, ya estoy agotado. Voy a dejar de transmitir. Ya, me voy. Después de 2 horas me voy. Eh, Nos vemos mañana. Creo que nos vemos mañana, tipo 8:30, 9 de la mañana, depende de la hora en que llegue de reclamar medicamentos, depende de esa hora, nos vemos mañana. Y bueno, sí. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, claro, ya no es tan interactivo como antes, ya no estamos revisando la página de internet de la Comisión de la Verdad, leyendo las imágenes, mostrando la plataforma y toda esa vaina, porque pues estamos en la fase de lectura, ¿sí? Hijo de puta, está sonando durísimo. Bueno, tenemos la fase de lectura y estamos en la fase de lectura. Mañana trataré en lo posible de no video reaccionar a más contenido, aunque estas problemáticas me parecen importantes también dar la opinión, pero tenemos que concentrarnos en que nuestra prioridad es seguir estudiando la historia de Colombia y seguir estudiando la historia de Colombia dentro del marco del conflicto armado colombiano. Eh, entonces vamos, o sea, desde hoy digo que vamos a darle como un poco de prioridad a eso. Espero poder darle prioridad a eso. Y pues nos vemos mañana, tipo 8:30, 9 de la mañana, porque pues mañana tengo que hacer una vuelta muy temprano. Y lo más probable es que pasado mañana también empiece tipo 9, 10 de la mañana, eh, o no sé, bueno, tengo que ver cómo hago las cosas. Pero bueno, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte, no es nada más. Nos vemos pronto.